Bueno, como lo constataron el día de ayer, vimos este tema, fuerza entre dos o más conductores paralelos que transportan corrientes eléctricas. Quiero preguntarles, por favor, ¿hay alguna duda sobre de este tema que vimos el día de ayer? Si tienen dudas, díganmelo porque tienen que hacer una tarea que me la van a entregar el próximo lunes de la próxima semana. Entonces es la tarea número 4. Entonces, si tuvieran alguna duda, díganme, por favor, para orientarlos en cuanto si ya leyeron los problemas, si tienen alguna duda de cómo hacerlos, con todo gusto, estoy a sus órdenes en este momento. Ya ven que explicamos ayer, pues la figurita esta, donde dijimos que hay dos conductores aquí, lo estoy señalizando con mi cursor. Dos conductores. Este conductor tiene un campo magnético alrededor de él, que ya a través de Oersted vimos de qué se trata, ¿no? Cuando un conductor circula corriente eléctrica, alrededor del conductor se forma un campo magnético. Bien, ese campo magnético está dado por esta fórmula que tenemos aquí. La corriente I1, 2 veces K, y R es la distancia. A esta distancia, ese campo magnético va a abrazar a este conductor también. Entonces, para plantear la fuerza que ejerce este conductor sobre porque están a una distancia R, aquí está la R, y el conductor tiene una longitud L minúscula. Entonces, aplicamos nosotros esta formulita que tenemos aquí. Fuerza igual a 2 veces K, I1, I2 por L sobre R. Esa fórmula ya está completamente ¿cómo les diré? Ya reducida, y está aquí en estas dos expresiones. Una expresión de la fuerza está en función de la constante K y la otra está en función de la constante mu0, que es la permeabilidad del vacío. Ustedes ya conocen cuál es su valor, si no, por acá lo estamos mencionando, si no, consulten algunos de sus apuntes anteriores. Entonces, cualquiera de estas fórmulas, si ustedes las aplican, van a tener el mismo valor. La fuerza está dada en newtons. Entonces ahí están todas las unidades. Aquí se explican qué cosa es cada una de las letras. Esta es la fuerza en newtons que ejerce un conductor sobre el conductor vecino. Constante K, ya saben ustedes cuál es su valor. I1 e I2 son las corrientes que circulan por los dos conductores, estos I1 e I2. Y está en amperes, porque estamos trabajando en el
en el sistema internacional de unidades. L y R están en metros. Ya saben ustedes, L es la longitud de los conductores. Es esta longitud. Puede ser de 1 metro, puede ser de 10, 20, 1 kilómetro, etc. Y R, que es la distancia de separación entre conductores. Entonces, son las dos fórmulas que tenemos aquí. Estas las aplicamos nosotros para el primer problema que les di ayer. Espero que lo hayan estudiado, lo hayan revisado con mucho detenimiento. Y aquí está todo el procedimiento de cómo sustituimos valores de acuerdo a los datos que estamos dando, cómo sustituimos aquí valores, y el valor final de la fuerza que ejerce el conductor, este conductor sobre este. En este caso, como van corrientes en el mismo sentido, y según lo que dijimos aquí, si las corrientes van en el mismo sentido, la fuerza es de atracción, es decir, este conductor va a traer a este, lo va a traer hacia acá, o este también puede atraer a este, y la fuerza sería hacia acá. Bueno, entonces aquí está el valor de la fuerza, es 4.8 por 10 a la 5 newtons, y es de atracción. Y en el otro caso, si una de las corrientes se invierte, es el mismo valor exactamente, pero la fuerza es de repulsión. En lugar de atraerse, se repele. Eso es lo que nos dice el parrafito ese que está al final aquí del apunte. Aquí está. Léalo, por favor. La fuerza mutua es de atracción si las dos corrientes van en el mismo sentido, y de repulsión en caso contrario. Y el problema número 2, este problema tiene un poco de más complejidad, porque en el caso anterior teníamos nosotros 2 conductores únicamente. Aquí tenemos 3 conductores, fíjense. Y nuevamente, voy a repetirles en cierta forma, en una forma un poco rápida. Si nos dice el problema de que nos dan las corrientes que circulan en el conductor D, en el conductor G y en el conductor del centro que es C, tienen los conductores una longitud de 25 centímetros y la separación entre el conductor D y el conductor C es de 3 centímetros, y entre el conductor C y G es de 5 centímetros. Todos los datos los tienen. Entonces aquí está la formulita, únicamente la repito. Pero ustedes tienen que resolver primero el problema desde el punto de vista físico. El matemático está con la fórmula. Físicamente, entonces, es lo siguiente, fíjense. Tengo yo que calcular la corriente, la fuerza que ejerce el conductor D sobre el conductor C, porque el conductor C es el que va a estar volando. Estos dos van a estar fijos, este C y el G van a estar fijos. Y este es el que va a estar volando. Puede ser atraído o repelido. Entonces, vamos a calcular las fuerzas, pero para eso el criterio que yo sigo es el siguiente. Y seguimos nuevamente, no hay cámaras encendidas, por favor, hombre, enciendan sus cámaras, jóvenes. Enciendan sus camaritas y pongan atención de lo que les estoy repasando, de lo que hicimos ayer. Me preocupo yo porque ya viene el examen. Ya se están jugando ustedes su pase a la siguiente ronda.
si no aprueban este segundo departamental, pues el tercero, pues van a tratar de tener un poquito de más esfuerzo para aprobarlo. Prenda sus cámaras, hombre, pues ya se fueron a dormir o qué pasa. Bueno, seguimos. Si hay dudas, por favor, pregúntenme. Bueno, entonces para esto yo pongo un puntito aquí, ya es para explicación esto, puntito rojo, porque es el conductor C el que se va a mover. Entonces, el conductor C, debido a la corriente que circula en D, que ven ustedes que son corrientes contrarias, van en un sentido y en otro. Aquí está. Esta va en un sentido y esta viene en sentido contrario. Entonces, la fuerza tiene que ser de repulsión. Entonces, la fuerza es esta, F1. Es decir, la fuerza que ejerce el conductor D sobre el conductor C, le llamamos fuerza 1. Y si se fijan ustedes, la estoy señalizando con un vector un poco más grande, ¿no? Más grande. Pues, y ahorita nuevamente les recuerdo por qué. Ahora, la fuerza que ejerce el conductor G sobre el conductor C, con el mismo conductor, va a ser más pequeña y es F2. O sea, como van en sentidos contrarios, este va a empujar a hacia acá, con esta fuerza. Y este conductor va a empujar nuevamente el conductor C con esta fuerza más pequeña. ¿Por qué es más pequeña esta fuerza F2? Porque como vemos aquí, RGC, esta RGC o RCG, es más grande la distancia que esta otra. Y la fórmula nos dice que entre más grande sea la distancia de separación de los conductores, la fuerza será menor o mayor. En este caso, el F1 es más grande porque RCD, o sea, esta distancia es 3 centímetros. Y en el conductor 2, RGC es más grande. Por lo tanto, la fuerza será menor. Entonces, en ese aspecto, la fuerza resultante, fíjense, va a estar dada por una suma de estas fuerzas. Las fuerzas estas que estoy planteando. Ya vimos que una va en sentido hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. Hacia la izquierda está F2. Por lo tanto, a F1 le resto F2. Aquí gráficamente se lo estoy poniendo. Entonces, la fuerza resultante que está aquí, F1 menos F2, va a ser igual a este valor. Entonces, quiere decir que la resultante de este conductor va a ser jalado hacia el conductor G o hacia la derecha. Aquí está el resultado. Entonces, lo único para calcular F1 y F2, tienen ustedes que aplicar su formulita. Aquí está. La formulita que ya la vimos bien y la usamos en el problema número 1. Y aquí está si ya tengo F1 y F2, sustituyo en la fuerza resultante y ya tengo mi valor total. Bueno, con estos dos ejercicios es básico para que ustedes me puedan resolver los problemas que aquí les estamos dejando de tarea. Es el problema número 3. Casi semejante, lo único que aquí hago es cambiar de dirección algunas de las corrientes y lógicamente los resultados van a ser un poco diferentes, pero eso lo analizan ustedes de acuerdo con el criterio que les estoy ya pasando al costo. Este es ¿cómo se llama? El problema número 3, que es de tarea, perdón. El problema número 3, que es de tarea. El 4. Y vamos a hacer una cosa, miren. Son 3, 4, 5, 6 y 7 de tarea. 5, 6 y 7. Vamos a hacer una cosa. El problema 3, pónganme atención, por favor,
Pónganme atención, por favor, porque si no van a estar preguntando otra vez qué cosa dijo el profesor, cómo estuvo la tarea. Si no ponen atención, claro que no van ustedes a saber. Bien, el problema 3, el problema 4 es problema 4. Este problema también es, pero aquí en lugar de calcular la fuerza entre conductores, van a calcular la inducción magnética. La inducción magnética la total la van a calcular en este punto P, aquí. Son dos conductores que van ahora sí en forma horizontal. Vamos a poner aquí que la corriente va de menos a más, con 100 amperes en el primer conductor, y en el segundo también de 100 amperes, y también va de el mismo sentido. Aquí está. Bueno, nada más calculen, bueno, en diferentes sentidos es lo mismo, nada más que va a cambiar las direcciones nada más de la inducción magnética resultante. Entonces hagan ustedes de cuenta, miren jóvenes, que abrazan el conductor. Si tienen un lápiz por ahí, abrácenlo y denle el valor de la dirección de la corriente con el dedo pulgar de la mano izquierda, y los demás dedos les van a dar la dirección del campo magnético. Ese campo magnético, debido al este conductor, indudablemente va a pasar aquí en este punto. El punto P, que está separado 1 centímetro del primer conductor y 3 centímetros del segundo. Ahora, la misma operación. Abracen el otro conductor de abajo y ven ustedes hacia dónde va la inducción magnética, y hagan un dibujo, por favor, y van ustedes aplicando la formulita esta que tenemos aquí. Esta primera fórmula, miren, esta es la que van a utilizar, esta, para calcular la inducción magnética del conductor 1, y la del conductor 2 va a ser exactamente igual, nada más que la corriente va a ser I2, y la distancia pues va a ser esa R, va a ser indudablemente que 3 centímetros. En el primer caso va a ser 1 centímetro y en el otro caso 3 centímetros. Bueno, entonces me van a calcular este problema. Tomen nota, por favor, porque lo que me van a entregar en el problema, como tarea, para que no se les dificulte mucho, van a ser nada más el problema 3 y el problema 4. Tomen nota, por favor. Problema 3 y problema 4 de la tarea número 4. Dice el problema número 4, miren, 5 problemas del 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, únicamente me van a entregar el 3 y el 4. Y le ponen una nota ahí a hora que me entreguen esa información. Únicamente se elaboraron los problemas 3 y 4 por instrucciones del maestro. Si no tiene esa anotación, pero anótenla, por favor. Y aquellos que no lo hagan, yo les voy a calificar sobre de los 5 problemas que les estoy poniendo aquí. El 3, 4, 5, 6 y 7. Pero los que sí están en clase, sí anotaron eso y me van a entregar esos problemas, pero le ponen esa anotación. Son 2 problemas, el 3 y el 4, por instrucciones del profesor. Así le ponen, por favor. Los que no tengan esa anotación, pues les voy a, si no hicieron los otros demás problemas, pues les pongo la calificación correspondiente. Entonces, así, jovencitos. Y a trabajarle duro, porque no queda otra. Seguimos, entonces voy a darles el siguiente tema. Aquí le voy a anotar yo en mi libreta únicamente
reportarán el problema 3 y 4 para que lo hagan, porque ya llevan algunas tareas que me deben haber ya reportado. Nada más el 3 y el 4, entonces. ¿Alguna duda de lo que vimos? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Seguros? Sí, bueno. Sí, profe. Vamos pues adelante. Vamos a ver el tema de autoinducción e inducción mutua. Autoinducción, inducción mutua. Lo voy a poner para que ustedes lo vean. Aquí está. Autoinducción e inducción mutua. Aquí está el tema. Este está corto. Entonces esperamos de que ustedes lo lean con calmita también, ¿eh? Entonces fíjense, por favor, qué cosa es lo que vamos a hacer. Vamos a leerlo en principio. Autoinducción e inducción mutua. ¿Alguno de ustedes que me diga, por favor, quién quiere empezar a leerlo? Y ya yo voy explicándoles aquí. Yo, profe, Bautista. Bautista, muy bien, Bautista. Dice Bautista Villarreal, Diego, permíteme. Adelante, Bautista. Dice autoinducción e inducción mutua. Autoinducción. Al variar la corriente que recorre un circuito, también lo hace el flujo magnético del propio circuito. Un poquito calmadito nada más, con la finalidad de que tus compañeros pues vayan oyendo al mismo tiempo. Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor. Sí, adelante. Esta variación del flujo magnético es la causa de que en un circuito se induzca una FEM. ¿Qué cosa es FEM? Ay, espere, aquí lo tengo apuntado. Si alguien quiere intervenir por ahí, él puede hacer, y alguien me diga su nombre y que ya tenga en la mente qué cosa es FEM. ¿Es fuerza electromotriz? Fuerza electromotriz, muy bien. ¿La fuerza electromotriz en qué unidades está dada? ¿En trabajo? No. El trabajo es un concepto, ¿no? Y tiene unidades. Pero la fuerza electromotriz, ¿en qué unidad está dada? ¿Alguien quiere participar? ¿En voltaje, profe? Sí, así es. ¿Perdón? ¿Quién contestó? Pues yo dije voltaje. Sí, en volts. Entonces, en volts. La fuerza electromotriz está dada en volts. ¿De acuerdo? Una fuente que me produzca FEM, fuerza electromotriz, es un aparato como los que ustedes manipulan casi a diario en el hogar o allí mismo en su escuela. Bueno, ahorita no estamos en presencial, pero una fuerza, un elemento de fuerza electromotriz es, por ejemplo, una pila de las que ustedes obtienen en el supermercado, una pila de 1.5 volts, de 9 volts, de 20 volts o una batería de acumulador, es una fuente de FEM, de fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? ¿No se les olvida? Adelante, joven Diego. Si la permeabilidad magnética es constante, la fuerza electromotriz ¿sí? Inducida es proporcional a la variación de la intensidad de la corriente en la unidad de tiempo. Esto se expresa matemáticamente de la siguiente forma. Muy bien.
hasta allá. La fórmula para calcular esa FEM, fuerza electromotriz, inducida. ¿Qué quiere decir inducido? Miren, si yo tengo, por ejemplo, un campo magnético que lo genero en un conductor en el que pasa corriente, ese campo magnético va a inducir en otro conductor que está cercano una FEM, una fuerza electromotriz. ¿Por qué? Porque hay variación de ese flujo magnético. Ese flujo magnético va a estar aumentando y disminuyendo, cortando muchas veces y cortando pocas veces al conductor cercano. Entonces esa FEM, fuerza electromotriz, está dada por una fórmula que está aquí, y grábenla ustedes por favor. Epsilon, esta es una epsilon de fuerza electromotriz. ¿Sí? Igual, mejor dicho, aquí en este signo de igualdad tiene que haber un signo de proporcionalidad. Ya saben ustedes qué cosa es un signo de proporcionalidad. Es como una ¿cómo se llama? ¿Cómo les podría decir? Ustedes investigan cuál es el signo de proporcionalidad. Como un signo de infinito, pero abierto en uno de sus extremos. Entonces, este signo de proporcionalidad, no se les olvide. Aquí también hay varios errorcillos que necesito que ustedes los corrijan. Es proporcional, dice, a la corriente, a la diferencial de corriente entre la diferencial de tiempo. ¿De acuerdo? Esta es nuestra primera ecuación. En la segunda ecuación, esta es la misma, pero este signo de proporcionalidad que les digo a ustedes que lo corrijan, se va a cambiar por un signo de igualdad, que es este. Entonces, epsilon es igual. Al introducir un signo igual, yo introduzco una constante, una nueva constante, que es esta constante L mayúscula, y con un signo que ustedes ven aquí, signo negativo. Es L mayúscula. Y aparece igual a diferencial de corriente sobre diferencial de tiempo. Es decir, la corriente va a estar creciendo en una forma rápida y de acuerdo al tiempo. Eso es lo que quieren decir estas dos expresiones que tenemos aquí. Y aquí abajo mencionamos, fíjense, seguimos leyendo, joven Diego. Así se puede decir que aquí desde acá. Siendo L una corriente llamada L es igual a coeficiente de autoinducción. A ver, permíteme. Siendo L mayúscula, ¿sí? Una constante, no es corriente. Ok, constante, disculpe. Constante. Y fíjense bien cómo nosotros simbolizamos cómo ponemos o abreviamos constante. Llamada, seguimos. L mayúscula es igual a coeficiente de autoinducción o autoinducción del circuito. Muy bien, sí. Menos indica... El signo menos, es igual o indica... La fuerza electromotriz autoinducida se opone a la variación de la corriente que la produce, sí, y ya está la fórmula. Sí, y la epsilon, o sea, en volts, la epsilon en volts, que es la fuerza electromotriz, es igual a la diferencial de corriente sobre la diferencial del tiempo. Es decir, si la corriente varía en función del tiempo. Eso es lo que quiere decir esto. Si la corriente varía en función del tiempo. Bueno, si hay variación. Entonces, L mayúscula tiene una unidad en el sistema internacional. Aquí está L mayúscula, que es el coeficiente de autoinducción o inducción del circuito. Entonces, está dada esta L mayúscula en... ¿Qué unidad es esta, joven? Dice
Henrios, algo así. Henrios. Henrios. Pónganse listos. Henrios. Henrios, ok. Ah, Henrios. Y se simboliza por la letra H mayúscula. ¿Sí? Todos están poniendo atención, porque luego no ponen atención y tienen problemas, ¿no? Pues es cierto, por primera vez oyen esta notación de qué cosa es un henrio. Bueno, seguimos. Seguimos, joven Diego. ¿Alguien le quiere ayudar a Diego? Bueno, síguele. Ahí se puede decir que la autoinducción en un circuito es de un henrio. Cuando se induce en una fuerza... Henrio. Cuando se induce en una fuerza electromotriz de 1 volt al variar la corriente que le recorre a razón de 1 ampere sobre segundo. Ajá, así es. Bueno, entonces nuevamente, en un circuito, la autoinducción es de un henrio. Cuando se induce una fuerza electromotriz de 1 volt al variar la corriente que la recorre a razón de 1 ampere por segundo. Eso es lo que quiere decir el párrafo este. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, seguimos con la inducción mutua. Esta es la definición de autoinducción, ¿eh? Pónganse muy abusados, la definición de autoinducción. Estos conceptos los tienen que ustedes que haber leído bien, porque son los que vamos a utilizar cuando veamos uno de los aparatos que es muy conocido de ustedes, que es el transformador. Un transformador, vamos a ver aquí qué cosa es ese aparato y cómo funciona. Entonces estos conceptos son muy importantes para que ustedes los vayan grabando, se puede decir. Seguimos, joven. Inducción mutua. Al variar la corriente que circula por el circuito primario de un acoplamiento, se induce una fuerza electromotriz en el secundario por el que pasa parte del flujo magnético del primario. La fuerza electromotriz inducida en el secundario, dice E2, Epsilon 2. Epsilon 2, es proporcional a la variación de corriente en el primario en la unidad de tiempo. Sí. Y ahí variación, esto quiere decir variación o incremento, ¿eh? Variación de la corriente I1 en la variación del tiempo. Esto se expresa matemáticamente con las siguientes fórmulas que tenemos abajo, fíjense. Aquí están, son casi semejantes a las de arriba, ¿no? Epsilon 2, aquí está, como miren, aquí está el signo de proporcionalidad que les decía yo, que introdujeran allí en las primeras ecuaciones que vimos ahorita. Este signo de proporcionalidad quiere decir que la FEM E2 es proporcional a la corriente que circula por el conductor 1 en función del tiempo. Esto, ya quitando el signo de proporcionalidad, tenemos que E2 es igual a M delta I1 en delta T. Aquí introducimos otra constante. En el primer caso introducíamos una constante que era L, que se llamaba ¿cómo? Ay, profe. ¿Cómo se llama la L grave en algo? Aquí está bien. L. Coeficiente de autoinducción o autoinducción del circuito. ¿Sí? Bueno, ahora, esta es la otra constante que tenemos acá. Aquí fíjense, aquí tenemos la figura que nos va a ilustrar un poco más de lo que estamos diciendo. Dice M, coeficiente de autoinducción mutua o inducción mutua del sistema. Esto de mutuo, es una palabra clave, mutuo o inducción mutua del sistema.
Eso así se llama la constante M mayúscula, esta que estamos viendo aquí. Entonces, si nosotros tenemos, miren aquí en esta figura, tenemos una bobina. Esta es una bobina que tiene muchas vueltas, fíjense. Esta es la entrada de la bobina y esta es la salida de la bobina. Si nosotros hacemos circular una corriente eléctrica aquí en la primera bobina, yo le voy a llamar corriente I1, y le voy a aplicar una diferencia de potencial E1, epsilon 1, que es la fuerza electromotriz E1, mejor dicho, ¿sí? Entonces, esta primera bobina va a crear un campo magnético, que son las líneas, los círculos estos que estamos viendo aquí, un campo magnético. Este campo magnético va a abrazar a estas otras bobinas de otra bobina que voy a tener cercana. Miren esta bobina cercana, que le voy a tener un número de espiras 2, un número 2 de espiras, un número N2, N2, o sea, porque es una bobina, segunda bobina, pues, y me va a causar un flujo magnético 2 también, por eso es el subíndice 2. Aquí, esta bobina primaria va a tener un número de espiras, N1, y va a generarme un flujo magnético, F1 también. Este flujo magnético va a abrazar a esta otra bobina y por lo tanto, al abrazarla y al estar cortando a estas espiras de esta bobina secundaria, me va a inducir. Ahí está la palabra, está inducir. Me induce automáticamente una fuerza electromotriz 2, que es esta epsilon 2. Si yo tuviera un voltmetro, lo conecto aquí y voy a ver, voy a leer una fuerza electromotriz 2 aquí, pero debido a flujo magnético producido por la bobina 1. ¿Sí? Si ustedes ven, la bobina 1 está completamente aislada de la bobina 2. Aquí lo único que hay es aire. O sea, no hay nada práctico. Bueno, eso de nada no es un decir nada más. Hay aire, pues, hay aire aquí. Pero el flujo magnético, pues va a estar aquí funcionando, creciendo y reduciéndose, por lo tanto, ese corte del flujo magnético sobre estas espiras me va a dar origen a esta fuerza electromotriz 2, que va a ser en volts. Si yo tuviera un voltmetro aquí, leo aquí cuántos volts me va a dar por ese sencillo, esta sencilla, ¿cómo se llama? Aproximación de una bobina con respecto a la otra. Bueno, aquí están todos los parámetros que van a entrar en este nuevo concepto que estamos viendo. N1, número de espiras de la bobina 1. Φ1, flujo magnético producido por la bobina 1. Y aquí está la corriente I1. Si yo en este primario, vamos a decir, conecto una pila o fuente de electromotriz 1, voy a circular una corriente I1, que es lo que me va a provocar hacer el flujo magnético. ¿De acuerdo? Y ya en función de este flujo magnético, yo obtengo todo esto en la bobina 2. Mejor dicho, esta es la fuerza electromotriz 2. La voy a inducir en la bobina 2. Este número de espiras, claro que va a ser constante, porque eso es de construcción. Φ2, pues de acuerdo a la corriente I1, voy a inducir este flujo 2, flujo magnético 2. Bueno, y aquí están abajo todas las fórmulas que vamos a utilizar en ¿cómo les diré? En este tema. Dice, si E2, según la figura anterior, esta figura, es epsilon 2 igual a N2, número de espiras. En la bobina 2, aquí está ese número 2, N2. Delta Φ2 entre delta T, entonces
epsilon 2 será igual a M delta I1 en delta T, igual a N2 delta Phi2 en delta T. Hacemos una igualación de estas dos formulitas que tenemos aquí nada más. Si despejamos aquí a M, tenemos que es N2 Phi2 entre I1, aquí. Nada más despejamos a M de aquí, de esta expresión de acá, y vamos a tener esta expresión. Donde las unidades en el sistema internacional para epsilon, pues es volts, sigue siendo volts. Y delta I1 en delta T es amperes sobre segundo. Y la M mayúscula es otra constante, estará dada en henrios también. Es una unidad en henrios. M. Nada más que M pues toma otro nombre aquí, ¿no? Ahorita vamos a ver. Perdón, aquí está coeficiente de autoinducción mutua. Ese es el nombre de M. Pero también estará dada en henrios. H. También se simboliza por la letra H, el henrio. Entonces, la energía, dice la energía del campo magnético de un circuito como el que estamos viendo aquí en esta figura, en julios, será igual a un medio de L por I cuadrada. Ya saben ustedes qué cosa es I, la corriente, en amperes. L, el coeficiente de autoinducción, L, que está dado en henrios, y lógicamente el trabajo, la energía, mejor dicho, o trabajo, también llamado, se da en julios. Todas estas unidades ya son conocidas para ustedes. Dice L, autoinducción del circuito en henrios, y intensidad de corriente en amperes. Entonces vayan grabando esas fórmulas que tenemos aquí. Bueno, jóvenes, Álvarez Quiñones, hasta ahora entró el joven. Profesor, Sí. Álvarez Quiñones me dijo que le avisara que si le había ido la luz, por eso le pidió que si podía volver a entrar. ¿Y a quién? Álvarez. Bueno, ya lo dejamos entrar. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Tenemos aquí autoinducción en un solenoide. ¿Qué cosa es esta figura? Pues es un solenoide, ¿no? En lugar de ser circular como los que hemos visto con anterioridad, aquí en este caso entonces tenemos un solenoide con un cierto núcleo. Esto que ven aquí, esta barra cuadrada o rectangular, que está dentro ¿cómo se llama? Dentro del tubo formado por las espiras eléctricas, espiras de cobre. Estas son las espiras de cobre. Entonces, este es un cilindro de un material ferromagnético. ¿Para qué ponemos este cilindro, mejor dicho, esta forma cuadrada de material ferromagnético? Pues para que circule mejor el campo magnético, haya una circulación, no haya se desbalaguen tanto estas líneas de inducción magnética, se concentren. Y entonces un aparatito que hagamos en esta forma, pues vamos a tener un campo magnético más poderoso, lógicamente. Aquí está, y B es la inducción magnética, que ven, todo está concentrado en el camino que le estamos dando a estas líneas de inducción magnética. Aquí está, B. Entonces, la autoinducción en un solenoide como este está dada por
La fórmula ya vamos a ver directamente aquí si ustedes quieren analizar estas fórmulas, es para deducir la fórmula que nos interesa aplicar en este solenoide. Tenemos entonces que la fórmula de este solenoide es L para calcular la autoinducción. Va a ser N delta phi en delta I. En forma un poco más, ¿cómo les diré? Más concisa. Esta fórmula se vuelve L igual a N phi, que es el flujo magnético en Webers, y corriente eléctrica en amperes. N, ya saben ustedes qué cosa es N. ¿Número de qué? Número de espiras, jóvenes, número de espiras. Esta N, vamos a este solenoide y contamos todas las espiras que hay aquí. Y este es el valor N. El flujo magnético, pues es un valor que se les da como dato, o se les da la inducción magnética y el área, o sea, la distancia, el ancho de este valor ancho por el alto, y ustedes podrán calcular el área de esta sección transversal de esta barra ferromagnética. Entonces, si ustedes conocen el área y la inducción magnética, pueden ustedes calcular el flujo magnético. Aquí está el flujo magnético. Esta corriente es la corriente que yo puedo medir aquí con un amperímetro que yo conecte aquí en esta parte. Corto el conductor y introduzco un amperímetro y cierro el circuito y ya ve qué corriente pasa aquí. Esta corriente es sí. Entonces, la L, el coeficiente de autoinducción, estará dado en Webers sobre Ampere. Entonces, pónganse muy listos ustedes para que puedan aplicar esta fórmula en algún posible problema que tengamos, que se les ponga. El Weber sobre Ampere es la unidad, ¿verdad? Weber sobre Ampere. Es porque N, recuerden que es un número, pueden ser 50, 100 espiras, o sea, 100 vueltas, estas vueltas, y no es una unidad en realidad. Phi es Weber sobre Ampere, es el valor de la inducción, de la autoinducción del solenoide. Bien, entonces, fijen esta fórmula nada más. Dice, seguimos con lo mismo. A ver, joven Bautista Villarreal. Sígale. ¿Sí sigo leyendo? Sí, aquí vamos. Dice, lo que indica que la autoinducción de un circuito es un Henrio. Ajá, es que me cuesta trabajo decir la R, profe. No, es la H, se produce como, pues en forma como J, ¿no? Henrio. Ajá, ok. Si al circular por él una corriente de 1 ampere se produce un flujo de líneas y luego es número de vueltas, ¿no? Dijo. Sí. ¿Por O es ohms. El flujo magnético. Ah, ok. Es una letra phi de flujo magnético, ¿sí? O sea, dice N Webers, porque el flujo magnético está dado en Webers, y el Webers no es más que un número de líneas de flujo magnético, ¿sí? Entonces, N por phi es número de Webers, ¿de acuerdo? Seguimos. Si el solenoide tiene un núcleo de permeabilidad magnética, no alcanza a ver qué es eso, profe. Mu. Esta es una letra M griega, mu. Mu. Esta la hemos visto varias veces. ¿Se acuerdan que vimos mu cero? ¿Cuánto vale mu cero? Anterior en estos temas anteriores nada más. Mu cero, ¿cuánto vale? Mu cero dijimos que era permeabilidad del vacío.
tiene una unidad y su valor. Bueno, seguimos. La longitud. La longitud constante. Sí. Sección recta A, entonces, constante es igual al número de vueltas por... Ay, profe, no me acuerdo qué era la O. Número de Webers. Ajá, número de Webers. La phi es de flujo magnético y el flujo magnético está dado en Webers, ¿sí? Y pues ya abajo está la de... Y esta aquí, procure, mire, aquí en este párrafo, por favor, dice la magnitud, es esto, no longitud, ¿eh? Magnitud, ¿qué quiere decir esto? Magnitud. Pongan sus notitas allá. La magnitud de L y la sección recta A. Esta es sección recta, que es el área. Este es el área, esta que estamos mencionando aquí, es el área el área de la sección transversal de esta barra, ¿sí? Si fuera circular, fuera el área de un círculo, pero aquí es un cuadradito. Entonces, si te digo, siguiendo adelante con el apunte dice si el solenoide tiene un núcleo de permeabilidad magnética mu ya saben qué cosa es, permeabilidad magnética absoluta. Mu subíndice R es permeabilidad magnética relativa y mu 0 es permeabilidad del vacío. ¿Se acuerdan? Esta es una relación. Mu es igual a mu 0 por mu R. Esa es una relación que la tiene en el apunte anterior. Procuren leer sus apuntitos, jóvenes, hombre. La magnitud, no se les olvide. Es aquí magnitud, no longitud. Es magnitud L, porque ya saben que la L es autoinducción, no es una longitud, no, es una magnitud. La magnitud L o la autoinducción y la sección recta, aquí también porque y la sección, no selección, y la sección recta A, entonces L es igual a N phi sobre I. N, número de espiras, phi, número de Webers, y L, que diga I, corriente eléctrica. Entonces, phi es igual a B por A, es decir, inducción magnética por el área de la sección transversal de la barra que está dentro de la bobina, ¿sí? Está en metros cuadrados esta área. Esta B está en teslas o Weber sobre metro cuadrado. Y lógicamente, phi va a estar dado en Webers. Entonces, de aquí despejamos a B y va a ser mu NI sobre L. Esta ecuación no la despejamos de aquí, sino simplemente esta ecuación ya la obtuvimos en el apunte anterior. B es igual a mu NI sobre L. Número de vueltas, número de espiras, por la corriente, por la corriente sobre la longitud, por la constante mu, que es permeabilidad absoluta del medio. Bueno. Tenemos aquí entonces L es igual a NBA sobre I, NI. Sí, es L, perdón, este es L, a ver, longitud del solenoide, sí, este es L, perdón. L, que es esta L mayúscula, que es la autoinducción de la bobina,
es igual a N, número de vueltas, por la inducción magnética por el área de la sección transversal de la barra, sobre L. No se les olvide. Si sacamos aparte N sobre L, sustituimos el valor de inducción magnética, que es todo lo que está en el paréntesis, mu NI sobre L, entonces multiplicado por A, que es el área, esta área. Entonces la fórmula es N cuadrada, N por N cuadrada, mu, que es esta mu, y esta L se elimina y nos queda ahí, aquí, donde N número de vueltas, ya aquí están todo, mu permeabilidad magnética absoluta, en Weber sobre amperímetro, A área de la sección transversal en metros cuadrados, y L longitud del solenoide en metros, porque efectivamente, si revisamos nuestro solenoide, aquí hay una L, miren. Esta L, esta N, número de vueltas, esta L, longitud en metros, esta corriente en amperes, inducción magnética en Weber sobre metro cuadrado, y este es A, el área de la sección transversal. Todas estas letras están contenidas en la fórmula de esta fórmula que estamos viendo aquí. Entonces, para esto tenemos el problema número 1 de aplicación. Seguimos, joven, o a ver allí alguna otra persona quiere participar leyendo el problema. Que me diga su nombre, por favor. Yo, maestro Monroy Adelante. Pérez. Perdón, nuevamente, dime tu nombre. Monroy Pérez. Monroy Pérez Karina. Bien, sí, permíteme. Sí. Monroy Pérez Karina. Adelante, Karina. Dice problema 1. El núcleo Pausadamente, de nada más. hierro es. El núcleo de hierro es un solenoide. El Tiene núcleo una de hierro. longitud de 40 centímetros. Por Sí. eso, ya lo leí. De 40 centímetros y una sección recta de 5 centímetros cuadrados. Hasta allá. El solenoide Hasta está allá, arrollado. espérame. Karina, espérame. ¿Qué es lo que Ok. qué es lo que aquí qué es lo que es sección recta? Necesito estarle repasando. ¿Cuál es la sección recta? La longitud. Bueno, lo largo del solenoide. No. A ver, miren. Acabo de decirles 2, 3 veces que la sección recta es el área de este cuadradito achurado. Porque es una barra rectangular que está dentro de la bobina, ¿sí? El área, esta es la sección recta de la que habla el enunciado del problema. Esta es área, miren, o sección recta. Cuando yo les diga área, les estoy diciendo que es sección recta. O les digo sección recta, ustedes ya saben que es el área. Y aquí está la longitud. Está claro, ¿no? Longitud de la barra, número de vueltas, la inducción magnética, la corriente, y pues es lo que entra dentro de la formulita. Entonces, seguimos, Karina. Está arrollado a razón de 10 espiras por centímetro de longitud. Hallar la autoinducción de la permeabilidad magnética del hierro es constante e igual a 500.
Pero la permeabilidad magnética relativa es un número, les había dicho, que no tiene unidades. Y si nosotros buscamos en una tabla de núcleos o de elementos que forman un núcleo para una bobina, en esa tabla vamos a encontrar que la permeabilidad magnética de esa barra de hierro es 500, un número 500, mu-R. Es mu-R. Aquí ven ustedes, aquí está mu-R. Ese es 500. Bueno, entonces ya quedamos que la sección recta de ese solenoide son 5 centímetros cuadrados, ¿sí? Nada más que estos 5 centímetros cuadrados ya están dados directamente, los convertimos a metros para poderlos introducir en la fórmula. Y dice que está arrollado ese cuadrado de fierro por 10 espiras por cada centímetro de longitud. ¿Qué quiere decir? Que en cada centímetro de longitud hay 10 espiras, ¿sí? Hallar la inducción, la autoinducción, suponiendo que la permeabilidad magnética del hierro es igual a 500. Bueno, aquí ese es un problemita, pues, también es el problema número 1 de nuestro tema que estamos viendo ahora. Aquí sacamos los datos por separado y tenemos que la longitud de la barra esa enrollada son 40 centímetros. El área son 5 centímetros cuadrados. El número de espiras, ¿cómo calculamos el número de espiras? Aquí pónganse muy listos. Son 10 espiras por cada centímetro, ¿no? Pero multiplicado por 40 centímetros. A ver, espérenme. Solo tiene una longitud de 40. Sí, por 40 centímetros, que es la longitud de la barra. Este centímetro con este centímetro se eliminan. Multiplico 10 por 40 y me da 400. 400 vueltas va a tener el solenoide. Aquí, este solenoide tiene 400 vueltas, ¿no? 400 vueltas. Por ese cálculo que yo hago. Es decir, en cada centímetro, si mido 1 centímetro, allá habría 10 vueltas. Otro centímetro, otras 10 vueltas. Pero como son 40 centímetros, pues nada más aplico esa relación que tengo allá, que se está explicando allá, y me va a dar que N van a ser 400 vueltas. No les estoy dando directamente las vueltas que tiene. Yo las estoy calculando. Entonces, son 400 vueltas. Mu-R, aquí está, son 500. Porque esto lo investigo en tablas o se los doy como datos, como en este caso. Y sustituyendo en la fórmula, porque nos están pidiendo la autoinducción de esa bobina o de esa bobina, ¿sí? L mayúscula, si se fijan ustedes la fórmula anterior, es igual a N cuadrada mu por área sobre longitud. Aquí vamos a repasarla, miren. Aquí está. N cuadrada mu por A sobre L. Es la misma. Nada más que en lugar de mu, voy a poner su valor mu0 por mu-R. O mu-R por mu0. Ese es el valor. Por eso aparece esta fórmula nada más con esta notación sustituyendo mu0 por mu-R. Entonces vemos la formulita. Aquí está, miren. Lo único que cambié aquí mu0 por mu-R.
A aparece longitud, N cuadrada, y aquí está L. Sustituimos valores, entonces, ¿cuántas espiras tiene N? Pues 400 al cuadrado. Mu 0 vale 4 pi k, no se les olvide el valor de mu 0. 4 pi k. Mu r 500, aquí está. Y el área, nada más la pongo en metros cuadrados en lugar de centímetros cuadrados. Son 5 por 10 a la menos 4 porque está en metros cuadrados. Sistema internacional. L también voy a ponerla en metros, no en centímetros. Son 40 por 10 a la menos 2. Serían metros aquí. Ya no pongo unidades. Haciendo todo el cálculo con su calculadora, voy a tener que 0. Aquí hay un signo igual, jóvenes, por favor. Aquí no se les olvide. ¿Me están poniendo atención, por favor? Bueno, pues ustedes lo saben, jóvenes. Los que estén con su distrayéndose, haciendo otra cosa, por favor. Yo pensé que me estaban poniendo mucha atención, pero veo que no. Bueno, aquí hay un signo igual. Pongan ese signo igual aquí, o la forma que ustedes lo puedan hacer. Aquí es signo igual, aquí. 0.126 henrios. Todo esto les da 0.126 henrios. O también cambio el punto decimal hasta acá y puedo poner milésimas de henrio o milihenrios. 126. Este signo igual va aquí, no se les olvide, por favor. Ese es el ¿cómo se llama? El problema número 1. El problema número 2, vamos a darle una repasadita. La compañera entonces estaba, Erika, ¿me sigues? ¿Alguna otra persona quiere hacer alguna otra, mejor dicho, leer el problema número 2? ¿Me dice su nombre, por favor? ¿Varón o dama? Cualquiera. ¿Nadie? Yo, profe, Martínez Hernández. Martínez Hernández. Martínez Hernández, Rebeca. Sí. A ver, Rebeca. Dice, Adelante. problema 2. Por una bobina de 400 espiras, circula una corriente continua. Miren, aquí sí, espérame, permíteme. Aquí sí se le está dando el número de espiras, ¿eh? Seguimos. Circula una corriente continua de 2 amperes de intensidad que da lugar a un flujo magnético de 10 a la menos 4 Webers. Calcular el valor medido de la FEM. El valor como medido. Medio de la FEM inducida en la bobina si se interrumpe la corriente cada 0.0 segundos. 0.08 segundos. Perdón. B, la autoinducción de la bobina, y C, la energía almacenada en el campo magnético. Muy bien. La energía almacenada en el campo magnético. Vamos a hacer uso de otras formulitas aquí. Aquí ponemos los datos. Pero hagan de cuenta que ustedes hacen ¿cómo les diré? Otra figura igualita a la que tenemos, la que explicamos hace un momentito. La bobina con un núcleo de hierro. Los datos son 400 espiras, 2 amperes de corriente, el flujo magnético 10 a la menos 4 Webers, y la diferencial de tiempo es 0.08 segundos. Es decir, la corriente va a variar a razón de 0.08 segundos. En cada uno de esos intervalos de tiempo va a variar la corriente eléctrica. En cada uno de esos intervalos de tiempo.
Entonces, lo primero que nos están pidiendo es la FEM inducida. Aquí está la FEM, la épsilon, es igual a N delta phi en delta T, o sea, la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Esta formulita, apréndansela por favor. Número de vueltas, variación del flujo magnético con respecto al tiempo. N 400. Rayo de quebrado. Aquí ponemos el flujo magnético mayor, el valor mayor, que es igual al que le estoy dando aquí, 10 a la menos 4 Weber. Esos 10 a la menos 4 Weber van a variar de este valor máximo a un valor mínimo que es 0. Por eso pongo menos 0 Webers. Y esto es lo que quiere decir diferencial. O sea, incremento con respecto al tiempo. 10 a la menos 4 y 0. Por eso lo pongo arriba. Sobre la variación va a ser cada 8 centésimas de segundo. 0.08 segundos. Aquí está. Hago la operación y vamos a tener que me da 400 entre 0.08 y con afectado por el 10 a la menos 4 me va a dar 0.5. Si tienen ustedes su calculadora por ahí, úsenla por favor, háganlo. Ya sabemos que Weber entre segundos me va a dar a mí el volt, la unidad de voltios. Weber sobre segundos me va a dar volts. O sea, un volt es igual a un Weber sobre segundo. Eso ya lo vimos cuando vimos inducción magnética también. Weber sobre segundos me va a dar volt. Ya tenemos el primer inciso. El inciso siguiente, calcular, ¿qué nos dice en el inciso B? La autoinducción de la bobina. La autoinducción de la bobina la puedo calcular por medio de esta formulita que tenemos aquí, esta L. La autoinducción es N phi sobre I. N phi sobre I. ¿Cuánto vale N? 400 espiras. Phi, 10 a la menos 4 Webers. Y la corriente, 2 amperes. Aquí está la corriente de 2 amperes. Hacen ustedes esta relación, esta operación en su calculadora y van a tener que 0.02 henrios, porque el coeficiente de autoinducción va a estar dado en henrios. Aquí está, 0.02 henrios. O si cambiamos el punto decimal y lo llevamos 3 cifras a la derecha, 1, 2 y un 0, 3, por eso tiene 20 milihenrios. Bien. Profe, sí. ¿Es lo mismo dejarlo milihenrios que dejarlo con exponente? Puede dejarlo aquí como henrios, así como está aquí. Pero puede poner 2 por 10 a la menos 2 henrios. También lo puede hacer. O puede poner 20 por 10 a la menos 3 henrios. Esta cantidad. Pero aquí directamente la estamos poniendo con una unidad 1000 veces menor. Lógicamente, únicamente cambio el punto decimal 3 dígitos hacia la derecha. 1, 2 y un 0 que aumento, 3 y me quedan 20. Pero son milihenrios, milésimas de henry. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Bien. El inciso siguiente es
la energía almacenada en el campo magnético. Energía almacenada en el campo magnético. Aquí está la energía, miren. Esta formulita, ¿se acuerdan que la vimos hace un momentito? La dejamos por acá arriba. Energía almacenada en el campo magnético. ¿Por dónde la vimos? Ustedes me dicen si la ven, ¿eh? Aquí está, miren, esta fórmula. Energía almacenada en el campo magnético. Está en julios y la letra W es de trabajo o energía. Es igual a 1/2 de LI cuadrado. Aquí está lo que quiere decir cada letra. Esa fórmula es la que utilizamos. Y es la que estamos utilizando aquí en el inciso C. W es igual a 1/2 de LI cuadrado. 1/2, L, ¿cuánto vale L? Aquí la obtuvimos, 0.02 henrios. Fíjense ustedes que yo utilizo en la unidad del sistema internacional. No estoy poniendo esta 20 milihenrios, no. Este es un submúltiplo. Esta es la que me interesa poner en la fórmula. 0.02 henrios, aquí está. Multiplicada por I cuadrado, que está en amperes, 2 amperes al cuadrado. Y vamos a obtener que el trabajo o energía almacenada va a estar dada en julios. Entonces, hacen ustedes esta operación y les va a dar 0.04 julios. Bueno, pues necesitan ustedes revisar sus apuntes. Este tema lo vamos a dejar ahí, por favor. Lo vamos a dejar. Ahorita no les dejo tareas sobre este tema para que ustedes puedan trabajar en el tema anterior que dimos. No se les olvide la anotación que les dije, ¿cómo se llama? Me van a entregar el lunes esta tarea, que es el problema 3 y 4 únicamente. Y le ponen esa anotación. El que no tenga esa anotación, pues yo voy a tomar los 5 o 6 problemas de la tarea general y van a tener los que no hayan venido a clase o los que no sepan, pues van a tener ese problema. ¿De acuerdo? Así que, jóvenes, si tienen alguna duda, por favor, díganme, con la finalidad de solucionar esa duda. Yo tengo una duda, profe. En el problema 1, ¿cuánto valía acá? En el problema 1, ¿de qué? ¿De este tema? Sí. Permíteme. ¿Cuánto valía? ¿Qué dices? La letra K. La letra K. Aquí en el problema número 1 no tenemos ninguna letra K. Lo que es mu. Ah, mu. Ajá. Mu dijimos que es la permeabilidad magnética relativa de el núcleo de hierro. Y es igual a 500. Aquí está. 500. Mu 0. Mu R. Mu subíndice R es 500. Aquí está como dato. No, sí, pero ¿cuánto valía mu 0? Mu 0, anótale por favor. Mu 0 es 4pi K. La K es 9 a la 10 a la 9, ¿verdad? A las 10 a la menos 7.
Gracias. Recuerda que 4pi es 12.57 por 10 a la menos 7, ¿de acuerdo? Pero, entonces la mu 0 vas a tener ya el valor, ya. La mu, que diga la mu r ya la puedes, tú, ya la tienes aquí directamente. Ya para esta mu r no tienes que hacer ningún cálculo. Aquí está mu r. Mu r corresponde a este valor. Gracias, profe. Bueno. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Me extraña mucho que no tengan dudas. Bueno, vamos a darle una adelantadita, todavía tenemos unos minutos, al siguiente tema, si ya no tienen preguntas sobre este. Este tema es importante porque este tema es la base para un tema que vamos a ver en el tercer departamental, que es de transformador eléctrico. Pero vamos a volver al otro tema que les vamos a dar. Bueno, vamos a ver un poco rápido este tema. Miren. Es aparatos de medición, ya lo tienen subido a la plataforma también. Aparatos de medición. Aquí tienen todas las indicaciones, favor de estudiar, como siempre les he recomendado, ¿no? Estos aparatos de medición lo vamos a ver un poco rápido. Se les piden algunos problemas por realizar como tarea número, ahora verán, ahorita vemos qué tarea es. Los aparatos de medición, entonces, tienen ustedes ahí en la pantalla. Dice, como se explicó con anterioridad en el tema fuerzas y momentos de torsión en un campo magnético. Bueno, yo estoy hablando y ya la garganta la tengo un poco, ¿cómo les diré? Ya un poco lastimada. Alguien que me quiera auxiliar, estoy poniendo alguna participación, ¿eh? ¿Quién quiere auxiliarme? Yo, maestro Monroy Pérez. Monroy Pérez, ya habías participado, ¿no? Monroy, a ver tú misma, pues, ándale, adelante. Sí, Karina. Dice, aparatos de medición. Como se explicó con anterioridad en el tema fuerzas y momento de torsión en un campo magnético, en el presente ahora se estudiarán los instrumentos de medición tales como el galvanómetro, el balmómetro, amperímetro, Galvanómetro, ¿qué dice acá? Volmetro. Sí, volmetro. Amperímetro. Amperímetro. Ajá. Sí, sigue. Como aplicaciones de las fuerzas electromagnéticas. Sí. El galvanómetro es un instrumento que detecta y mide corrientes eléctricas muy pequeñas de tipo de Arsonval, empleando... Mira, dale ¿cómo se llama? Las pausas, a lo que estás leyendo. Hasta acá es punto y seguido. ¿Qué dice más? Sí.
El de tipo de Arzón. El de tipo de Arzón. ¿Qué más? Empleando en medidas de CD, está constituido de la siguiente forma. ¿Qué es CD? ¿Alguien le quiere ayudar a su compañera? ¿Nadie? Creo que es corriente directa, ¿no? ¿Algo así? Sí, es corriente directa. Ándale, adelante. ¿Quién contestó corriente directa? Hernández Cano. Fernández Cano. ¿Hernández o Fernández? Hernández. Bueno, seguimos pues la compañera anterior, que es... ¿quién es la que me estaba leyendo? Karina, ¿no? Seguimos leyendo, Karina. ¿Ya se fue Karina o qué? A ver, entonces, Hernández Cano. Sí. Sí, a ver. Sigue leyendo. ¿Desde dónde? Desde acá de corriente directa. Está constituido. De corriente directa. Ajá. Está constituido de la forma siguiente. Ajá. Bueno, síguele. Acá. Galvanómetro. A ver, espérenme. Por un imán. Sí, síguele, sí. Por un imán permanente entre cuyos polos existe una bobina de cuadro móvil suspendida de un hilo de torsión. Bien, ajá. Profe, disculpe que ¿Cuándo? no pasó Bautista. Es que a mi compañera Karina se le fue la luz, por eso me contestó ahorita. Ah, bueno, sí. La compañera, Karina, ¿a ella se le fue la luz? Sí, profe. Bueno, seguimos. Hernández Cano. Cuando no circula corriente por la bobina, el plano del cuadro móvil se sitúa paralelamente a la dirección del campo magnético. Uh-huh. Si por la bobina circula una corriente, las fuerzas a las que se encuentra sometido el cuadro constituye un par que le obliga a girar un ángulo. Bueno, hasta allá espérame, ¿eh? Fíjense, todo lo que leyó su compañera lo vamos a explicar aquí con esta figura que tenemos acá. Pongan mucha atención nada más. Este es un imán permanente. Es lo que tienen todos los instrumentos de medición. Los instrumentos esos que tienen en su laboratorio. Ahorita ya claro que ahorita ya hay instrumentos ya digitales. Pero necesitan conocer cómo está armado un instrumento de estos, porque todos estos instrumentos todavía existen en nuestros laboratorios. Este es un imán permanente con su polo norte y su polo sur, imán de herradura. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si nosotros, esto está basado de acuerdo con el efecto motor que ya vimos con anterioridad. El efecto motor no es más que un motorcito eléctrico esto, con sus imanes norte y sur. Si nosotros introducimos acá una bobinita como la que vimos hace un momento en el tema anterior, con un devanado de alambre, esos son enrollado de alambre magneto sobre el que va a circular una corriente aquí. Esta corriente circula aquí. Va a circular en toda esta bobina. Pero ¿cómo se llama?
hierro está atravesado por un eje, este eje. Y si ven ustedes acá, hay un como resorte arriba. Bueno, entonces de aquí, de acá del eje este sale una aguja, que es esta flecha, y que descansa sobre de una cosa que le llamamos a esto, una escala. Esta es una escala que está graduada de 1, 2, 3, etcétera, hasta el rango del aparato. Este es de un galvanómetro. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar si nosotros introducimos una corriente eléctrica aquí? Una corriente que yo voy a medir, corriente eléctrica. Paso la corriente eléctrica, se me va a formar un campo magnético aquí, y que ese campo magnético, no se les olvide que este es un eje de giro. Un eje de giro. Si ese campo magnético se combina con el campo magnético del imán permanente, va a tender a girar por un par motor, por un torque que le llamamos. Ya vimos nosotros el tema de par motor, del torque, momento de torsión, eso se aplica aquí. Entonces, este eje va a girar y se va a llevar, si gira de este lado, se va a llevar a la aguja y va a desplazarse sobre la escala esta. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de un aparato o instrumento de medición. En este caso es de un galvanómetro. Un galvanómetro. Pero ya vieron ustedes que no es más que un motorcito eléctrico aquí. Un motorcito eléctrico con una bobina que gira dentro de un campo magnético que me lo da el imán de herradura, que es un imán permanente. Y esta bobina es una bobina móvil. La flecha esta es la aguja que se va a desplazar sobre de esta escala, que esta escala está señalizada puede estar en amperes, en ohms, en volts, puede estar esta escala. Entonces, un galvanómetro es un instrumento de medición que me detecta el paso de corriente eléctrica, y que este galvanómetro yo lo puedo convertir en un amperémetro o en un voltmétro. Eso es la teoría de los instrumentos de medición, lo que todos ustedes oyeron que leyó su compañera aquí. Seguimos, compañera Hernández, Carlos. Sí, profe. Sí, Hasta que se iguale dicho par con el de torsión del hilo de suspensión, alcanzándose en este momento el equilibrio. El par sobre el cuadro móvil y por consiguiente, la derivación angular producida es proporcional a la intensidad de corriente que circula por la bobina. Amperémetro, punticomas y una pequeña resistencia shunt se conecta en paralelo con un galvanómetro. El instrumento se puede utilizar para medir intensidades de corriente mayores y se denomina ampémetro. Sí. En el cual casi toda la corriente a medir pasará por la resistencia del shunt y solo una pequeña proporción pasará por la bobina o resistencia del galvanómetro. Así es. De manera que mediante una calibración adecuada se puede obtener la lectura de la corriente total directamente. Así es. Amperémetro se ha de conectar siempre en serie con el circuito y debe ser de muy baja resistencia, con el objeto de variar el campo de medida en ampémetro. Se pone en paralelo con una resistencia muy pequeña. Ajá. Voltmétro. Si a un galvanómetro le conecta en serie una resistencia muy grande, se puede medir la DDP. ¿Qué es?
Lo acabamos de ver hace un momento. ¿Alguien le ayuda a su compañera? Diferencia de potencial, no, tensión. Así es, sí, sí. Ok. Ahí donde me quedé, se puede medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, habiéndose construido el voltmetro. Sí. La corriente por la bobina del cuadro móvil del galvanómetro es proporcional a la diferencia de potencial entre los dos puntos. El voltmetro se ha de conectar siempre en paralelo con los puntos cuya diferencia de potencial se desea medir y su resistencia serie debe ser muy grande. Sí. Para variar el campo de medida del voltmetro se coloca una resistencia elevada en serie con él. Muy bien, sí, hasta allá. Entonces lean eso, léanlo bien. En la parte teórica esa ya les expliqué yo cómo está constituido por dentro un instrumento de medición. No es más que un motorcito eléctrico que tiene un imán de herradura que tiene una imantación muy fuerte. Entonces, lean lo demás, porque ya ven que les había yo comentado de que ese galvanómetro con un aparatito, con una resistencia llamada shunt, se convierte en un ampérmetro. Pero también se puede convertir en un voltmetro, según lo que estamos viendo aquí. Un ampérmetro tiene una resistencia muy pequeña y un voltmetro tiene una resistencia muy grande. Bueno, entonces vean ustedes si el próximo día de mañana vemos los problemas correspondientes a este tema. Pero quiero que lo lean bien, por favor. Y mañana hacemos comentarios sobre los problemas. Entonces, si no tienen alguna otra duda, los dejo para su siguiente clase, que es de 10 a 12 de la noche, creo, ¿no? ¿O ya no tienen? ¿Jóvenes? No, profe, ya no tenemos clase. Ya ahorita vamos a empezar. Qué bueno. Entonces, sale, pues, nos vemos el día de mañana y que les vaya muy bien. Cuídense.